Shalom, mis amados hermanos. Es un gran privilegio para mí estar nuevamente con ustedes ya en el nuevo año, pues siguiendo compartiendo la palabra de Dios, específicamente los salmos. Hoy tenemos el Salmo 142, un salmo que escribió David, un salmo que tiene como título Petición de ayuda en medio de la prueba. Pero antes de comenzar, vamos a pedirle a Jesús su misericordia. Amén. Señor, estamos delante de ti y con toda humildad te pedimos, por favor, ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a vivir conforme a ella, Señor, para hacer tu voluntad y glorificar tu santo nombre, Jesús. Queremos escudriñar más y conocerte más y más cada vez, Señor. Amén. Entonces, amados, antes de comenzar, permítame leer una introducción que hace Spurgeon, un estudioso de la Biblia, acerca de este salmo, y dice así: la palabra hebrea para masquil podría traducirse mejor como instrucción. Él llama a esta oración masquil un salmo de instrucción, porque así pues dice masquil de David. Vemos que masquil es una instrucción. Debido a las buenas lecciones que él mismo aprendió en la cueva, lecciones que aprendió de rodillas y aprendió tanto que deseaba enseñar a otros. Pues vemos que este salmo, este masquil, o sea, estas instrucciones que David le da a los cantores para cantar este salmo, lo escribió en oración que hizo cuando estaba en la cueva. Y todos pues piensan que es precisamente en la cueva de Adulam, escrita en 1 Samuel 22, cuando el rey Saúl lo estaba persiguiendo. Lamentablemente, sabemos que el rey Saúl se apartó de Dios, no quiso seguir obedientemente las instrucciones del Señor y el Señor le pasó su reino a David, que tenía un corazón conforme al de Dios. Y pues en esa persecución, estando escondido David en una cueva llamada Adulam, pues ahí clama al Señor y le dice así en el versículo 1: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Hay una linda canción que escribió un hermano de Cuba que dice así: con mi voz clamé a Jehová, con mi voz pedí a Jehová misericordia, 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 misericordia. La verdad, son canciones que nos ayudan a ir en oración y a clamar, porque todos nosotros pasamos por diferentes momentos, por momentos difíciles, también de persecución, tal vez no tanto física, pero sí también espiritual, porque vivimos en una guerra espiritual constante y pues a veces tenemos que, como David, decir: con mi voz clamaré a mi Señor, con mi voz le pediré al Señor. ¿Saben? Muchas veces los niños dicen: ¿por qué tenemos que decirle y contarle al Señor las cosas si Dios todo lo sabe? ¿Para qué expresarle nuestra necesidad si Él lo conoce? Y si es cierto, Dios conoce nuestras necesidades, Dios conoce toda nuestra vida, no hay nada encubierto de Él. Pero a Dios le gusta escuchar nuestra voz. Dios quiere que con nuestra voz le invoquemos, llamemos, clamemos y pidamos. Por eso Jesús dice: el que pide, recibirá. El que llama, se le abrirá. El que toca, pues podrá recibir. De otra manera, hacemos a un Dios místico. Por eso Dios quiere que abramos nuestra voz, nuestra boca, y con nuestra voz le hablemos: Señor, ten misericordia, yo te necesito. Y con esa misma voz, que también seamos agradecidos y le podamos decir al Señor que Él es nuestra esperanza, como veremos que David le decía al Señor. Entonces, ¿qué nos instruye este masquil? Que tenemos que hablarle al Señor con nuestra propia voz. Amén. Sigamos. Delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. David tenía tanta confianza en Dios. Él sabía que Dios era el mejor abogado, era el mejor juez. Por eso dice: delante de Él expondré mi queja. O sea, abriré mi boca y con mi voz le voy a decir al Señor lo que me está preocupando. Mi queja, lo que está muy adentro en mi corazón. Tal vez los que estaban alrededor de David no lo podían entender. Bueno, sí sabían que estaba perseguido, pero el alma, lo más profundo que siente el alma y el corazón, lo sabe solamente Dios y lo quiere escuchar
de nosotros mismos. Por eso, cuando estemos en situaciones difíciles, abre la boca y con tu voz exprésale tu queja. Háblale, Señor, ten misericordia, porque esto me pasa. Esta es mi queja. Defiende mi causa. Amén. Y dice, y manifestaré mi angustia. Vivimos en un mundo de hipócritas. A la gente no les gusta expresar o mostrar sus verdaderos sentimientos, lo que sienten en realidad. Pues dicen que en Estados Unidos las personas son muy alegres, muy sonrientes, pero muchas veces no saben que realmente detrás de esa sonrisa hay una grande angustia en el corazón. Bueno, ¿para qué sonreír cuando estás triste? ¿Para qué disimular cuando estás angustiado? Dios quiere que seamos abiertos, sobre todo a Dios, y que vengamos a Él y que clamemos, Señor, te voy a manifestar mi angustia, aunque tú la sabes, aunque tú estás cerca, aunque tú la conoces, porque el mismo David decía, tú conoces mi levantar y mi acostar, tú me has escudriñado desde el principio hasta el fin, me sabes hasta mis pensamientos, dice, no está la palabra en mi boca y ya tú la conoces, pero yo le voy a manifestar a Dios mi queja, mi angustia, mi dolor. Mis amados hermanos, ¿de qué más nos está enseñando este masquil, este salmo? Que tenemos que tener una comunión íntima con el Señor. ¿Quién más te va a escuchar sino el Dios que te ama? Sino el Padre que entregó a su Hijo por ti. Si no es el buen pastor que te conoce como ovejita y sabiendo tu angustia, cuando tú tienes comunión con Él, cuando le cuentas las cosas, Él te lleva a delicados pastos y ahí te da descanso, te da reposo, te habla una palabra de consuelo, de confortación. Pero, ¿cómo quieres que Dios te responda si no hablas con Él? Si no le expresas lo que estás sintiendo realmente. Por eso, con Dios no podemos ser hipócritas y claro que con los hermanos tampoco. Amén. Tenemos que ser abiertos, como dice Pablo, cartas abiertas para todo el mundo. Estás en angustia, exprésalo y los hermanos van a orar por ti. Estás alegre, comparte para que los hermanos puedan alegrarse juntamente contigo. Pues aquí el Señor a través de David nos está enseñando a orar y tener intimidad con Dios. Nos dice en el versículo 3 y 4, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio. No hay quien cuide de mi vida. ¿Qué vemos? David se sentía solo, teniendo familia, teniendo amigos, hermanos. Él se sentía solo. Se sentía tan solo que él decía que no hay nadie en quien él pueda apoyarse. Dice, mira mi diestra, o sea, mira mi mano derecha y verás que no hay nadie que me dé su codo, o sea, o su hombro para que yo me apoye, para que yo pueda descansar y relajarme. Así se sentía de solitario David. Por eso no es extraño que a veces nos sentimos solos. Pero, ¿qué dice David? Aquí dice un punto importantísimo. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. O sea, él entendía que todo lo que estaba viviendo era todo por el permiso de Dios. Dios estaba observando desde su santo templo y miraba sus sendas, miraba su camino. Mis amados hermanos, Dios lo conoce todo, ya lo estoy repitiendo por unas cuantas veces ya. Pero el Señor quiere que pongamos atención en esto, que cuando suceden varias cosas difíciles, suceden cosas que no nos gustan, cosas que son adversas, tenemos que entender, Señor, mi senda está delante de ti. Mi corazón está angustiado y estoy pasando por problemas, pero tú conoces mi senda, tú conoces mi camino, tú conoces mi caminar, tú conoces mi acostarme y mi levantarme. Cuando David le expresa al Señor estas cosas, le está diciendo, Señor, yo sé que tú tienes todo bajo control. Ven cuán profundo es la palabra del Señor y cómo nos está instruyendo a confiar en Él. Si nos expresa, el que quiere vivir justamente padecerá persecución. Dice, en el mundo tendréis aflicción. O sea, el Señor siempre nos advirtió. La vida del cristiano no es una vida de rosa.
no es una vida fácil, pero tú puedes venir con tu angustia al Dios que todo lo ve, que sabe tus sendas, que sabe tu corazón, que sabe tus caminos, y encontrar en Él refugio. Encontrar en Él el hombro que siempre va a estar dispuesto a ayudarte. Y no solo, sino que sus brazos también siempre están dispuestos a abrazarte. Dios es bueno, mis amados hermanos. Y David lo sabía y nos está instruyendo para que lo sepamos también. Y no solamente que lo sepamos de una manera intelectual, sino que lo vivamos realmente en oración. Expresamos nuestras quejas y angustias, le expresamos al Señor, Señor, nos sentimos solos, pero yo sé que tú estás cerca, yo sé que tú estás observando y todo está bajo tu control. Leamos más adelante. Versículo 5. Clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. En medio de la angustia, en medio de su dolor, en medio del sentimiento de soledad que tenía, él le dice, Señor, tú eres mi esperanza. ¿No conocía David a Dios? Profundamente conocía al Señor y podía descansar en Él y podía expresar sus problemas y entregar sus cargas a los pies del Maestro, de su buen pastor, porque él sabía que Dios era su esperanza. Mis amados hermanos, el mundo no tiene esperanza. Sin Dios no hay esperanza. El cristiano sin Cristo no tiene esperanza. Pero cuando ponemos nuestros ojos en aquel que murió y resucitó por nosotros y que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, ahí encontramos la esperanza viva que no estamos solos. Amén. Por eso que nuestro corazón, aún en medio de la angustia y el dolor, podamos expresar, tú eres mi esperanza y mi porción. En otra cosa, y fuera de ti nada deseo en la tierra. También dice David en sus salmos, Señor, tú eres mi porción, tú eres mi herencia. Es lo único que yo quiero en esta tierra realmente. Y David llegó a ser rey, un gran rey que por 40 años reinó, con mucha gloria y mucho poder, porque Dios se lo dio. Pero ¿qué anhelaba realmente David? A Dios. Por eso, mis amados hermanos, tiene que ser el deseo de nuestro corazón tener a Dios, tener a Cristo en nuestros corazones, glorificar su santo nombre, saber que somos peregrinos, que no le pertenecemos a esta tierra, que nuestra patria está en los cielos. Por eso Él es nuestra herencia. Él es nuestra herencia y nosotros, por la gran misericordia de Dios, somos sus herederos. Como Cristo es heredero de su Padre, dice, y Él es el primogénito entre los herederos, porque nosotros ahora en Cristo Jesús somos herederos del reino de los cielos. Por eso le podemos decir, como David, al Señor, Señor, tú eres mi esperanza, tú eres mi porción en la tierra de los vivientes. No es solamente aquí en la tierra donde por siempre vivirán, por los siglos de los siglos, donde está la vida eterna. ¿Es Dios la porción tuya? ¿Es el anhelo de tu corazón como lo era para David? Tenemos que reflexionar y que estas instrucciones nos ayuden aún más a meternos con Dios, a agarrarnos de Dios, a amar más a Dios. Amén. Leamos ahora el versículo 6, porque después de esa expresión de fe, David le pide al Señor, escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Claro, un joven perseguido por un rey y todo un ejército. Lo podían haber matado, lo podían haber encontrado. Él mismo se compara, dice, yo soy como una pulga. ¿Por qué viene contra mí mi rey? Le dice él a Saúl. O sea, él se sentía insignificante. Él estaba afligido. Él no podía entender la causa de esa persecución. Si David no había hecho nada malo contra Saúl, pero fue perseguido, fue angustiado. Y dice, y estoy afligido. Dice, escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Mis amados hermanos, el Señor Jesús también experimentó aflicción. En aquel huerto Getsemaní, el Señor lloró en su aflicción, porque él sabía que tenía que vivir el momento más terrible de su vida, que era que su padre
lo iba a mirar no como al Hijo amado, sino como a un pecador como tú y yo, y que derramaría el Señor su justicia y su juicio sobre él, y se apartaría de él porque Dios no tiene nada que ver con los pecadores. Esto angustiaba el corazón del Señor. El Señor también experimentó la aflicción. Por eso, experimentando aflicción y obteniendo la victoria, Él puede ayudar a los que experimentan aflicciones en esta tierra. En el mundo tendréis aflicción, ya hemos dicho este versículo, pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. En aquel entonces todavía David no había visto a Jesús, no tenía las palabras de Jesús, que ya Jesús venció al mundo, pero David tenía una fuerte esperanza en su Dios, que Dios le daría la victoria. Y vemos, amados hermanos, que Dios realmente escuchó a su hijo, a su siervo, y escuchó su aflicción, escuchó su clamor y lo liberó de la mano de sus enemigos. Fiel es Dios, amén. Leamos el siguiente versículo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Saca mi alma de la cárcel. No significa que él estaba físicamente encarcelado, pero sí se sentía encarcelado porque estaba escondido en una cueva. Imagínense, lejos de la familia, lejos de su ciudad amada, de los amigos amados, estaba lejos. Se sentía encarcelado. Muchas veces el mismo David se comparaba con paloma. Dice, tu paloma, Señor, está entre las cuevas. Mi alma, cual paloma, quiere levantar sus alas. O sea, es en sentido figurado, cómo se siente el alma de una persona cuando está en angustia. Es como si estuviera en la cárcel y no puede levantar las alas y volar al cielo y volar a la libertad. Por eso dice, saca mi alma de la cárcel. Y le dice una razón, Señor, yo quiero alabar tu nombre. Señor, saca las almas de mis hijos de la cárcel para que ellos alaben tu nombre. Esta tiene que ser la oración de una madre y un padre por sus hijos. Señor, sácalos de la cárcel. No de la cárcel física, sino la cárcel espiritual, la cárcel del pecado, de la cárcel que el Satanás ha puesto sobre ellos. Dice, para que alaben tu nombre, para que glorifiquen tu santo nombre. Amén. Y termina David, me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Cuando leemos aquí, me rodearán los justos, en otra traducción, en el hebreo, según los estudiosos, yo personalmente no lo puedo, ¿cómo decir? Pues confirmar, estoy diciendo lo que han estudiado los estudiosos de la Biblia, dicen que dice, me coronarán los justos. O sea, al ver que Dios le dio la victoria, que Dios los sacó de las angustias, los hombres justos, los que temen a Dios, lo verán y lo coronarán. Y fue lo que realmente sucedió. Cuando Dios le dio la victoria a David, vemos que el Señor permitió que Saúl, sus hijos, pues murieran con la guerra con los filisteos, y los mismos israelitas vinieron y coronaron, primeramente los de Jerusalén, los de la tribu de Judá, vinieron y coronaron a David como rey. O sea, realmente él fue rodeado de justos que reconocieron que Dios estaba con él y que él era el ungido. Por eso, me rodearán los justos. Y así podemos decir cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Cuando estamos en angustias, le decimos, Señor, déjame ver tu gloria a través de esto. Permítele levantar la cabeza. Dame la victoria, Señor, para que mis hermanos los justos puedan ver, rodearme y alabaremos juntos a nuestro Señor. Amén. Dice, porque tú me serás propicio. O sea, tú pagarás por mí lo que yo no puedo pagar. Y realmente el Señor Jesucristo es nuestro propicio. Él pagó con su sangre nuestra deuda. Él nos hizo libre en su gran misericordia. Mis amados hermanos, como vemos, este salmo nos ha enseñado muchas cosas. Antes que todo, confiar en Dios, orar a Dios con todo el corazón, con nuestra voz, sabiendo que Él es nuestra esperanza, Él es nuestro refugio y Él nos dará la victoria. Y juntamente con los justos, con los hermanos en Cristo Jesús, podremos alabar y exaltar el santo nombre de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga grandemente.